Estamos en el curso de Geografía e Historia de Guatemala y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 7. Recuerden que hemos venido viendo una serie de hechos y acontecimientos históricos que han marcado la historia de Guatemala, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, los escenarios son distintos, el impacto que tuvo dentro de la sociedad cada uno de los acontecimientos dependió del área geográfica, la posición económica, el nivel intelectual, géneros, raciales, o sea, hubieron muchos factores que propiciaron y que también fueron escenario para que se pudiera desencadenar una serie de acontecimientos en Guatemala, como lo fue la independencia, la revolución, la contrarrevolución, el conflicto armado interno, y pues que a través del conflicto armado interno se da lo que es la firma de los acuerdos de paz. Para que se firmaran los acuerdos de paz en Guatemala, en primer lugar, estos fueron firmados en el mes de diciembre del año 1996 bajo la presidencia del señor Álvaro Arzú Irigoyen, él era el que se encontraba en el poder cuando se da la firma de los acuerdos de paz. Pero algo muy importante es que bueno, Guatemala, no solamente Guatemala, sino los países centroamericanos venían bajo una lucha constante, una lucha del poder, una lucha de los derechos aparentemente de un grupo y de otro, racismo, discriminación, violencia, abuso, las mujeres fueron maltratadas, fueron abusadas sexualmente, los derechos a las mujeres pues no existieron, a los menores de edad no digamos, y los indígenas que fueron los más afectados en esta lucha que se vivió en el país. Duró 36 años la guerra y pues inicia la firma de los acuerdos de paz con la firma de los acuerdos de Esquipulas uno y 2. Estos se firmaron bajo el liderazgo del presidente Vinicio Cerezo Arévalo y estos abrieron paso para la firma del acuerdo de Oslo, eso lo vimos la clase anterior, que no solamente en Guatemala, ¿verdad? O sea, el interés no solamente era por Guatemala, otros países tuvieron guerras y lograron solventar su problemática, sus diferencias, no prolongando tanto el periodo de guerra. En cambio, en Guatemala fueron 36 años de conflicto y pues inicia con la firma de los acuerdos de Esquipulas, luego se da la firma del acuerdo de Oslo, esto fue firmado en Noruega y pues cuando se firma el acuerdo de Oslo, pues ya se abre paso a la firma de los acuerdos de paz. Pero para firmar los acuerdos de paz se tomaron en cuenta 12 puntos claves. Dice la generación de un diálogo nacional y la creación de la Comisión Nacional de Reconciliación propiciaron en 1990 el acuerdo de Oslo llamado también Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por medios políticos. El gobierno de Jorge Serrano Elías del año 1991 al 93 definió su política sobre el particular como iniciativa de paz total para la nación. Los puntos que se llevaron en la agenda de discusiones para la firma de los acuerdos de paz y el contenido final fueron los siguientes. Primero, democratización. Dentro de la democratización, los derechos humanos. Aquí ya tenemos dos puntos. Lamentablemente hubo un periodo en donde solo estuvo la dictadura, ¿se recuerdan? En el gobierno del general Jorge Ubico, todo fue a través de la dictadura. 3 periodos en el poder y pues el mandato, la orden estuvo presente, nunca se tomó en cuenta los derechos humanos, ¿verdad? Siempre fue algo que se ignoró. De hecho, hubo un presidente que decía, ¿verdad? Entre más ignorante era la población indígena, mejor, porque entonces no peleaban por sus derechos. Y realmente fue un abuso que hubo a las personas, ¿verdad? Su raza, su color, su género, su apariencia, su vestimenta, fueron elementos que hicieron, de los cuales hicieron uso para dañar, para destruir, para discriminar, perdón, a las personas. Y esto fue un gran conflicto, ¿verdad? Entonces se toma en cuenta la democratización, es decir, que a partir de la firma de los acuerdos de paz, el poder, claro, tenía derecho al voto, pero también la población. Ellos podían decidir respecto a lo que querían, a lo que no, y entonces se toma en cuenta lo que es un sistema de gobierno democrático en donde todos van a tener derecho a expresar su ideología. Los derechos humanos. Usted sabe que hoy en día en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la parte dogmática del artículo 1 al 139, encontramos una serie de derechos humanos. Tenemos
derechos y obligaciones como ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son todos esos derechos que están a nuestro favor y también todos aquellos pues que están en nuestra contra, ¿verdad? Como podríamos mencionar lo que es la protección a la persona, los deberes del Estado, la libertad de igualdad, el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a un hogar, derecho a tener un nombre, derecho a defensa, o sea, hay una serie de derechos, pero también contraemos obligaciones como ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Pero el punto era, ¿cuáles son los derechos humanos? Y entonces se toma en cuenta la serie de derechos humanos, los cuales no debían ser violentados. La mujer tenía derecho al voto, a la participación dentro de la sociedad, el menor de edad no iba a ser explotado, en fin, que se tomaron en cuenta la opinión de la población indígena, que también fue importante y jugó un papel muy, muy importante en la firma de los acuerdos de paz. Entonces está la democratización, los derechos humanos, el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, ya lo vimos anteriormente, identidad y derechos de los pueblos indígenas. Ustedes saben que legalmente la Constitución hace referencia a 4 culturas en Guatemala. Habla de la Xinca, la garífuna, los mestizos o ladinos y el área indígena. Y en el área indígena maya, porque habla de los mayas, entran los 22 grupos étnicos que pertenecen a la cultura maya en Guatemala. Entonces habla de 4 culturas o de 4 pueblos indígenas. En realidad, 3 de ellas, que son garífunas, xincas, mestizos o ladinos, no son propios de Guatemala, solo el área maya y comprende 22 grupos étnicos. Entonces, la identidad y los derechos, libertad de expresión, libertad de idioma, libertad de religión, libertad de forma de vestir, libertad de habla, o sea, podían ser como ellos querían ser naturalmente. Entonces, se toma en cuenta la identidad y los derechos a los pueblos indígenas, el respeto y el fomento a la cultura. Ustedes saben que hoy en día hay elementos que forman parte del patrimonio cultural de la nación, entonces también se toma en cuenta la participación de los pueblos en Guatemala. Reformas constitucionales y régimen electoral. Ustedes saben que pues está el Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de todo lo que es el proceso de votación, inscripción de partidos políticos, que todo se dé acorde a la ley, ¿verdad? Entonces también el régimen electoral, aspectos socioeconómicos, ¿verdad? Ustedes saben que hablábamos hace un par de días con una persona y decía, por ejemplo, dicen, vamos a aumentar a los sueldos. El Estado dice o el gobierno dice, vamos a aumentar sueldos, vamos a aumentar 200 quetzales, pero así como aumentan los sueldos, también así aumentan los precios de la canasta básica. Por ejemplo, hoy en día el combustible está tan elevado, hay una crisis del petróleo y el combustible cada vez está siendo pues realmente ya no es un lujo andar en un vehículo, sino se ha vuelto una necesidad y esa necesidad está saliendo muy cara porque los precios se están elevando cada vez más y pues usted pasa a una gasolinera y dice 100 quetzales, los 100 quetzales son una nada. Y así como aumenta el valor del dinero, así aumenta el costo por adquisición de productos. Entonces, la situación económica, socioeconómica en los últimos tiempos ha sido muy difícil. Si antes era difícil, si hoy en día es difícil, imagínense cómo era antes, ¿verdad? O sea, los menos privilegiados pues fueron los indígenas, fueron las áreas rurales y lamentablemente hoy en día pues no se ha logrado el desarrollo esperado, pero pues se toman en cuenta algunos aspectos. La situación agraria, a los campesinos se les devuelven tierras que fueron robadas por el gobierno durante el periodo de conflicto y guerra. Muchas personas tuvieron que huir y tuvieron que pedir asilo en otros países como México, Honduras, El Salvador, y pues algunos otros regresaron y otros nunca más volvieron a Guatemala por el miedo a la explotación, pero también se hace la retribución de las tierras robadas, el reasentamiento de la población desarraigada por el enfrentamiento armado, que es lo que estamos hablando dentro de la situación agraria. Eh, Se les da el derecho a, pues bueno, tenían sus tierras cultivables, generaban sus productos, la venta de sus productos. Entonces, el punto 6 y 7 pues habla de la parte del sector agrícola, del sector campesino de Guatemala. Bases para la incorporación de la URNG
a la vida política del país. Recuerde que anteriormente hablamos de la URNG, que fue un partido que surgió, que es la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y pues el objetivo pues era también poner que se respetaran los derechos de la población, ¿verdad? Entonces se incorpora a la vida política del país arreglos para el definitivo cese al fuego, es decir, para afirmar totalmente la paz, el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos, y por último se da la firma del acuerdo de paz firme y duradera y desmovilización, firmado el 26 de diciembre del año 1996. Estos fueron entonces los 12 puntos que se tomaron en cuenta para la firma de los acuerdos de paz. Ahí les dejo algunas fuentes bibliográficas para que si ustedes desean puedan ir, leer y ampliar un poquito más su conocimiento, pero también recuerde que nosotros dividimos la clase en dos, ¿verdad? Tenemos acá unos links que nos hablarán respecto a lo que fueron los acuerdos de paz en Guatemala. El día de hoy vamos a ver el link 2 y el link 3. Entonces, esta parte recuerde que no la grabamos por tema de capacidad, pero para quienes van a ver esta clase grabada, pues le invito a que vea los videos, ingrese a estos links y pues con ello podrá ampliar un poquito más del contenido teórico que tenemos en la guía número 7. Así que este es el contenido de la guía 7. Y pues el material está ya disponible en la plataforma de Educar para que usted pueda estudiar, para que usted pueda leer y pueda repasar. Con esto concluimos entonces la explicación y la parte teórica.